Gracias, Padre, te damos en esta mañana. Te ruego, Señor, que tú me uses para expresar tu palabra, Señor, con toda claridad. Que tu Santo Espíritu se mueva entre nosotros, mueva corazones. Convenza, Señor, a aquellos que no te conocen de pecado, de justicia y de juicio. Y que puedan, Señor, ser librados de la condenación eterna. Y por el contrario, Señor, puedan recibir ese nuevo nacimiento que solamente tú en tu gracia y en tu misericordia puedes dar. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todos los días en el mundo se dan nacimientos. Eso, pues todos nosotros lo conocemos. En nuestro país, en nuestras ciudades, con personas quizás cercanas a nosotros. En los últimos 10 años, aproximadamente, en toda la República Mexicana, hay aproximadamente 2.540.000 nacimientos al año. 2 millones. Cuando yo estaba revisando estos datos, yo pensé la verdad que eran más, pero resulta que no. Y son malas defunciones que los nacimientos, de hecho. Eso ustedes lo pueden buscar perfectamente bien en el INEGI. Y esto de los nacimientos, también la INEGI da los datos por entidad federativa. Yo solamente tomé los primeros lugares que encontramos en los años 2000 y 2015. Por ejemplo, en el año 2000, el Estado de México, que tiene de hecho la mayor tasa de nacimientos en la República Mexicana, fueron de 335.000 nacimientos en todo el año. En segundo lugar fue Veracruz con 199.000. En tercer lugar la Ciudad de México con 194.000. En cuarto lugar Jalisco con 170.000 y Chiapas con 136.000. Revisando también esta estadística por allá del año de 1989, la Ciudad de México precisamente era la ciudad que tenía más nacimientos. Para el 2015, el Estado de México sigue en primer lugar con 300.000 nacimientos al año. En segundo lugar es Chiapas. Tercer lugar Jalisco. Cuarto lugar Veracruz. Y quinto lugar la Ciudad de México con 137.000. Realmente la tasa de natalidad en el Distrito Federal ha bajado bastante. Entonces, realmente es muy sencillo a través de las estadísticas que se van generando actualmente a través de las naciones, saber cuántos nacimientos hay en un año, inclusive en un mes y quizás hasta por día. Revisando en algunas de las páginas que encontré en internet, encontré una página donde decía cuál era la población mundial actual, que son aproximadamente un poquito más de 7.500 millones de habitantes. Y aparecía también el número de nacimientos por millones, dije. ¿Qué dije yo? Bueno, 7.500 millones de habitantes. Y aparecía en esa misma gráfica y se iba moviendo de manera activa con nacimientos y defunciones. Es impresionante lo que se puede tener en estos días, ¿no? Entonces, de alguna manera, sencillo saber cuando la gente o cuando las personas están teniendo un bebé. Lo que sí es difícil saber es cuántos nuevos nacimientos se dan en el reino de los cielos. Y esos nuevos nacimientos milagrosamente se dan y solamente son dados por Dios en su infinito conocimiento, y Él es precisamente el único que lo sabe de forma cierta. El nacimiento, como ahorita les acabo de expresar, da inicio a la vida física, y el nuevo nacimiento da inicio a la vida eterna. Entonces es interesante entender, porque las vemos a través de la Escritura, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, la necesidad de redención que necesita el hombre y por supuesto de nacer de nuevo. Esta palabra de nacer de nuevo también es llamado regeneración. Entonces vamos a ver en esta predicación básicamente 4 puntos. El primero es ¿qué es el nuevo nacimiento? El segundo, ¿por qué es importante el nuevo nacimiento? Tercer punto, ¿cómo es que el hombre puede nacer de nuevo? Y el cuarto punto, la evidencia de un nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos saber si nosotros hemos tenido este nuevo nacimiento? Muy bien, iniciamos. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Como les comenté, también viene la palabra regeneración y podemos incluir la siguiente definición que les voy a leer. Es una obra soberana de purificación,
de la inmundicia del pecado, obrada por el Espíritu Santo, transformando al individuo de una disposición al pecado a una nueva creación orientado a una nueva relación con Dios, por medio de la obra redentora de Dios en Cristo. Y la regeneración involucra la restauración moral y la recepción de una nueva vida o el nuevo nacimiento. Es una definición un poquito larga, ¿no? Pero tiene que ver con la obra que Dios hace en nuestros corazones de limpieza. Cuando viene el Espíritu Santo, viene Dios mismo a los seres humanos, vemos que impacta todo su ser y transforma igualmente todo lo que es Él. Entonces, el nacimiento es una obra milagrosa de parte de Dios, es algo que no se puede manipular, es algo que Dios concede en su soberanía a quien Él quiere, y es algo que solamente a Él pertenece dar y otorgar. Ahora bien, viendo ya esta definición, veremos por qué es importante el Nuevo Testamento, el Nuevo Nacimiento, perdón. Bueno, también el Nuevo Testamento, mis hermanos. En el libro de Génesis vamos a encontrar por qué es importante esto, ¿no? En el libro de Génesis encontramos la necesidad de la regeneración o del nuevo nacimiento. Vemos en la creación, que esto viene en los capítulos 1 y 2 de Génesis, que Dios hizo la creación y cuando terminó de hacer la creación, en cada una de sus etapas, dijo que todo lo que Él había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Y como corona de la creación, en el sexto día, Dios creó al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Y el hombre fue creado para que señorease en la tierra y así glorificar a Dios. Hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿para qué estoy en este mundo? Todo el ser humano, todo el género humano está aquí para glorificar a Dios. Ese es el propósito principal. Sin embargo, el hombre falló en esa meta, en ese objetivo que Dios le había dado, sino que él pecó. Pecó, erró el blanco porque desobedeció a Dios y Dios le había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del bien y del mal no comerás, ¿no? Entonces la serpiente, vemos con la narrativa de Génesis, engañó a la mujer y la mujer le dio a comer al hombre y en ese momento fueron abiertos sus ojos y el pecado entró precisamente a todos los hombres y por el pecado, dice la Escritura, que entró la muerte. Acompáñenme por favor en Romanos, capítulo número 5. Romanos es una carta preciosa que escribe el apóstol Pablo, donde precisamente muchos lo consideran como el acta de nacimiento de todos los cristianos, donde da precisamente eso, cómo fue que el pecado entró y que lo vemos por supuesto del libro de Génesis. Romanos, capítulo número 5, versículo 12, dice la palabra del Señor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron. Entonces, todos pecaron y había dicho el Señor en Génesis que si ellos pecaban iban a morir ciertamente. Entonces, la consecuencia del pecado es la muerte. Y esta muerte afectaba al ser humano e incluía, por supuesto, la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Adán murió, no en ese momento, hablando de la muerte física, no en ese momento, sino tardó aproximadamente 930 años, lo que dice la Escritura, pero finalmente murió después de este tiempo, ¿no? Pero también vemos que hay una muerte espiritual, y esa muerte espiritual es esta misma condición en la que nace toda la humanidad, como les acabo de leer ahorita en Romanos capítulo número 5. Es una herencia que se pasa a todos los seres humanos, a todos los hombres, a todas las mujeres, a los niños inclusive. No es que sean inocentes mis hermanos, los niños, porque si no es que el hijo es tan inocente, no son inocentes, son inexpertos en la maldad. Déjenos un poquito más y van a empezar a notar cómo empieza a aflorar en ellos todos esos frutos de lo que es el pecado. Por eso es que la Escritura, a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, vemos que esta realidad del pecado está dada por hecho. Si vamos, por ejemplo, al Salmo 14, del 1 al 3, vemos al salmista que dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en el Salmo 53, los versículos del 1 al 3, encontramos prácticamente las mismas palabras que vienen aquí en este Salmo. Y lo vemos confirmado, por supuesto, en el Nuevo Testamento con Romanos 3, del 9 al 18, que todos ustedes ya hemos leído, y que de hecho el apóstol Pablo toma esa porción de la Escritura para explicarlo. Y dice el apóstol Pablo: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus manos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, mis hermanos, con esto podemos notar, y nosotros hemos experimentado, cómo el pecado, aún a nosotros que somos cristianos, viene y se quiere apoderar a veces de nuestro ser. Esto que aparece aquí, realmente, si ustedes se fijan, es una situación que sucede dentro de nosotros, que finalmente se ve expresado a través de las malas obras y de los malos pensamientos. ¿Quién de aquí no tiene un mal pensamiento? ¿Quién de aquí, cuando alguien no te hace algo, buscas inmediatamente en tu mente: ¿cómo me hizo esta persona esto? Va a ver, en la próxima le voy a pensar, le voy a hacer esto. ¿Saben una cosa? A veces sucede también con nosotros como cristianos. La diferencia es que nosotros reaccionamos rápidamente y decimos: Señor, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué hay en mi corazón? Y podemos llevar y arrepentirnos realmente de todo nuestro ser. Entonces ya vimos la muerte física, la cual a todos nos va a llegar. Y también vemos la muerte espiritual, que es algo que viene a través de todo el género humano. Y por último, la Escritura también habla acerca de la muerte eterna, que es el infierno, que es un suceso terrible en donde miles, millones de personas tienen su vida. Dice Juan 3:18, que ya han sido condenados, siguiendo con lo que, este pasaje después de que habla con Nicodemo, dice que las personas ya han sido condenadas porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No es por lo que han hecho, sino porque no han creído en Cristo Jesús, y al momento de que no han creído en Cristo son automáticamente condenadas y llevadas al infierno. Y dice la Escritura que la ira de Dios está sobre ellos. Mismo Romanos, ¿están ahí Romanos, hermanos? Vamos al capítulo número 2, versículo número 8. Romanos 2, capítulo 2, versículos 5 y 8, en donde vemos que Dios es justo y aborrece totalmente el pecado. Él no permite delante de su presencia ni una sola pizca de pecado. Entonces, es por eso que, como dice aquí Pablo en el versículo número 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Dios está enojado todos los días contra el impío. ¿No es cierto esa frase que muy comúnmente se escucha entre los evangélicos que dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado? Eso no viene en ninguna parte de la Escritura. La Biblia dice que la ira de Dios está sobre el pecador y no hace diferencia en su ser. La ira de Dios está sobre el pecador siempre y todos los días. Eso debería de hacer al impío estar realmente, y aunque a veces realmente el impío ni le preocupa ni le interesa esto en particular. Y vemos que esto de la ira de Dios es algo que se ha predicado a través de todo el tiempo.
Quiero leerles algunos pasajes bien interesantes, mis hermanos, que viene de un predicador estadounidense que es Jonathan Edwards, que seguramente ustedes muchos han escuchado. Él dio esta predicación precisamente en estas fechas, el 8 de julio de 1741. Y esa predicación que él dio se llama Pecadores en las manos de un Dios airado, en donde se explica que la ira de Dios está sobre los incrédulos. Y dice algo así: ellos ahora son los objetos de ese mismo enojo e ira de Dios que es expresado en los tormentos del infierno. La Biblia habla de la realidad del cielo y habla también de la realidad del infierno. Pero Dios no solamente está enojado contra aquellos que han muerto y están en el infierno, sino con muchos que están viviendo aún en la tierra, como dice Efesios capítulo 2, versículo número 3. Continúa diciendo Jonathan Edwards: sí, Dios está enojado con otros, tantos que ahora están en la tierra. Dice, sí, sin duda Él está con muchos que están ahora en esta congregación, con quienes está airado con más facilidad que con muchos de los que se encuentran ahora en las llamas del infierno. En las almas de los impíos reinan principios infernales que estuvieran actualmente encendidos y llameando en el infierno de fuego, si no fuera por las restricciones de Dios, por la propia misericordia de Dios. Jonathan Edwards continúa explicando la fragilidad del hombre impío y su constante posibilidad de morir e ir al infierno. Jonathan Edwards sigue diciendo: la experiencia múltiple y continua del mundo en todas las edades muestra que no hay evidencia de que un hombre no está en el borde de la eternidad y de que el otro paso no sea en otro mundo. Los hombres inconversos caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida, y hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso, lugares que además no se ven a simple vista. ¿Qué cosa es más importante que asegurarte de tu destino eterno? Esto que dice Jonathan Edwards es impresionante, porque a veces se nos olvida que quizás el próximo paso ya estemos delante de la presencia de Dios. Y aquellos que no han reconocido a Dios en su corazón, que no se han arrepentido de sus pecados, se van a pasar toda la eternidad en el infierno. Existiera una esperanza de que estuvieras 1000 años o 1.000.000 de años, pero dice la Escritura que aquellos que no han creído en Cristo, que no se han arrepentido, pasarán los siglos de los siglos quemándose y sufriendo en el infierno eterno. ¿Qué cosa hay más importante que eso? De asegurar en dónde vas a estar en la eternidad. No hay absolutamente otra cosa más importante que entender qué es lo que vamos a hacer. Entonces tú me puedes preguntar, y eso pasamos al siguiente punto: ¿cómo es que el hombre puede nacer de nuevo? Vimos cómo es que el hombre puede ser salvo de la condenación y de la muerte. Esto, por supuesto, es una cosa imposible para el hombre, por su misma condición caída y de muerte que inexorablemente le llevaría a la condenación eterna. De no ser por Dios, que en su misericordia salva a muchos. Él escoge a algunos para salvación. Él en ningún momento sería injusto si mandara absolutamente a todos los hombres al infierno, porque todos hemos pecado. Entonces vemos la necesidad precisamente de nacer de nuevo, de la regeneración en nuestros días. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna solamente en Cristo Jesús. Esta parte de regeneración, mis hermanos, solo se encuentra, o hablar del nuevo nacimiento, esta parte de la regeneración, solamente se encuentra esta palabra 2 veces en toda la Escritura. Y estas palabras se encuentran en Mateo 19:28 y en Tito capítulo 3, versículo 5. Mateo 19:28, acompáñenme por favor. Mateo 19:28. Mateo 19:28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que la regeneración, aquí viene esta palabra regeneración,
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En este pasaje se nota la restauración escatológica de todas las cosas bajo el Mesías, a quien esperaba el pueblo de Israel, ¿no? Ahí es la primera parte donde encontramos esta palabra de regeneración. Y también se encuentra en Tito 3:5, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento ¿de qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, esta palabra aquí se refiere a la renovación del individuo, y en otros lugares se expresa en otra forma el pensamiento de la regeneración. En el Antiguo Testamento no hay una palabra específica para la palabra de regeneración. Sin embargo, podemos encontrar en el Antiguo Testamento diferentes palabras que hablan acerca del renacimiento o de renovación espiritual. Palabras como limpiar, corazón, restaurar, renovar. Un ejemplo se encuentra en el Salmo 51:10, en el cual el rey David ora a Dios para que cree en él un corazón limpio. De forma similar, Jeremías promete que Dios limpiará a Israel de todos sus pecados. En Lamentaciones 5:21, vamos al libro de Lamentaciones, por favor acompáñenme. Lamentaciones 5:21. Vemos en la escritura que dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Remueva nuestros días como al principio. Entonces tiene que ver con una transformación que Dios va haciendo en el corazón de ellos, ¿no? En el Antiguo Testamento. Esta obra de regeneración se describe como la obra de Dios que renueva, circuncida y ablanda los corazones de los israelitas. Acuérdense que mucho de lo que viene escrito en el Antiguo Testamento va dirigido al pueblo de Israel. Entonces, esta cuestión de la transformación, esta cuestión de ablandar los corazones de la gente, es algo que solamente la obra de Dios puede hacer. En Ezequiel, capítulo número 36, vayamos por allá, por favor. Ezequiel, capítulo número 36, versículos del 25 al 27. Este es un pasaje que seguramente muchos de nosotros hemos leído con anterioridad, donde podemos entender que también aquí el Señor está hablando acerca de la obra que puede hacer en las personas, ¿no? Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Dice el 26: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Versículo 27: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Sí notan? Vemos la obra de Dios en las personas y lo que Él estaba diciendo que iba a suceder en ellos. Y es precisamente lo que sucede en la obra de regeneración. Él transforma nuestros corazones, un corazón de piedra, un corazón que odia a Dios, un corazón que no ama a Dios, un corazón que está en contra de la ley de Dios, y de repente podemos ver una persona que estaba así un día, al día siguiente es transformado su corazón, y su corazón ahora está dirigido a Dios, a amarle y a reconocerle. ¿Cómo sucede eso? Nadie lo sabe. Es una obra que solamente Dios hace en el corazón de la gente. Entonces es una obra soberana de purificación de la inmundicia del pecado, obrada por el soplo personal de la energía creadora de Dios. Jeremías declara que tal renovación en escala nacional introducirá y será señal de la nueva administración mesiánica que Dios hace en su pacto con su pueblo. Entonces va a llegar un momento en que todo el pueblo de Israel va a creer, aquellos que fueron dirigidos hacia la salvación. Voy a quitar el saco un segundo, ¿me dan permiso? ¿También sienten calor o no? No sé si podamos prender el ventilador de atrás para que se refresque un poquito. Muchas gracias. Entonces, esto es lo que sucede, y en el Nuevo Testamento vemos precisamente cómo, de una forma más clara,
esta parte del nuevo nacimiento se da. Encontramos ya en el Nuevo Testamento, precisamente de una forma más explícita, esta terminología de la regeneración. Y aquí encontramos precisamente en el Nuevo Testamento estos dos pasajes que acabamos de ver, donde se usa esta palabra, ¿no? Sin embargo, el término de volver a nacer o renacidos se repite, se usa en repetidas ocasiones, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:23, donde dice, siendo renacidos, aquí el apóstol Pedro está diciendo eso. Si quieres un poquito menos dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece con nosotros. ¿Sí notan? Siendo renacidos por una simiente que es de parte de Dios a través de la palabra de Dios. De manera similar, en Juan 3:3 se usa la palabra volver a nacer, como podemos ver cuando leímos este pasaje antes de la predicación, que se puede traducir, o viene la palabra yenete anote, que se puede traducir como nacer de nuevo. Pablo también habla a los cristianos como de una nueva creación. ¿Se acuerdan de 2 de Corintios 5:17? Habla precisamente acerca de esa nueva creación. Y en Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es lo que dice Gálatas 6:15. Finalmente, en Santiago 1:18, quisiera que me acompañaran para allá, por favor, hermanos. Santiago 1:18 también da una idea acerca de lo que es el nuevo nacimiento, donde dice la palabra, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si ven, nuevamente se utiliza esa frase de nacer por la palabra de verdad. Solamente las personas pueden nacer a través de escuchar precisamente la palabra de Dios. Es interesante notar, hermanos, que estos pasajes expresan en todos y cada uno de ellos la iniciativa de Dios en conceder de su gracia para afectar una profunda renovación espiritual en la vida de los creyentes. Si no hubiera sido por la iniciativa de Dios, ni tú ni yo pudimos haber venido al conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque estamos vendidos al pecado. A nadie le interesa, a los impíos, que éramos en un momento nosotros impíos, aquellos que ahora creemos en Cristo Jesús, no nos interesa en lo absoluto nada acerca de lo que Dios podría decir. Llevábamos nuestra religión, es cierto, y lo llevábamos de acuerdo como nosotros la queríamos llevar, llevábamos nuestras filosofías, pero todo lo que tenía que ver con respecto a Dios, nosotros lo odiábamos, no lo queríamos. Antes de ser cristiano, ¿cuántas veces habían leído la Biblia? Seguramente ninguna. Ya les he comentado a mis hermanos que era católico, según yo, de hueso colorado. Todos los días rezaba el rosario a las 8 de la noche, iba a misa, etc. Y hacía un montón de cosas, ¿no? Encontré a unas personas que me compartieron del Evangelio cuando iba en la preparatoria. Y yo me acuerdo que seguramente en prepa en el Evangelio yo les había dicho esto, no me acuerdo absolutamente nada de lo que me dijeron. Y en lugar de yo volverme a Cristo, me hice más católico. Y dije yo, les voy a demostrar que yo estoy bien. Y dije, voy a leer la Biblia de tapa a tapa. ¿Sí, mis hermanos? Y sí, me puse a leer la Biblia. ¿Saben cuánto leí de la Biblia? ¿Cuánto creen? Bueno, no acabé ni el primer capítulo cuando no entendí absolutamente nada y me quedé dormido. Cuando alguien no tiene la luz del Evangelio, no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no le interesa en absoluto lo que dice la palabra del Señor. Por supuesto, eso no es posible que no leamos la palabra del Señor una vez que hemos nacido de parte de Dios. Cuando nacimos de parte de Dios tenemos un hambre por aprender la palabra de Dios, por entender lo que dice la palabra del Señor. Realmente para mí es muy complicado encontrar cristianos de algunos años que no han leído ni una sola vez la palabra de Dios. Yo eso no lo entiendo. Porque eso es lo que da vida a nuestras vidas, es lo que da vida a nuestro ser. Es lo que es una manifestación de lo que Dios hace en nuestras vidas. Lo entiendo los que no son cristianos, no les interesa.
Pero los que son cristianos, eso cuesta trabajo de entender, ¿no? Entonces, vemos esto, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, de cómo vemos, y viene esta palabra de que somos nuevas criaturas, de que es una iniciativa de parte de Dios. De todo lo que vimos ahorita, hermano, podemos decir que es absolutamente necesario que una persona nazca de nuevo, que una persona sea regenerada para alcanzar precisamente el perdón de Dios. El pasaje central, mis hermanos, donde habla muy claramente acerca del nuevo nacimiento, viene en el Evangelio de Juan, capítulo número 3, que vamos a leer voy a leer en este momento, mis hermanos, acompáñenme. Seguramente ustedes ya lo han leído en diferentes circunstancias. Juan, capítulo número 3, solamente voy a leer nuevamente los primeros versículos, donde Nicodemo, un principal entre los judíos, se acerca al Señor de noche. Y dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, aquí está la palabra, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Ven? Es clarito. El Señor Jesucristo, a una persona que tenía conocimiento de la ley, le dijo: no es suficiente el conocimiento que tengas de la ley, aunque seas fariseo, necesitas nacer de nuevo. Igual que cada uno de nosotros necesitamos nacer de nuevo en algún momento de nuestras vidas. Yo creo que uno de los pasajes clave para entender esta parte del nuevo nacimiento viene precisamente en el versículo número 5, donde respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Le está revelando una verdad que iba a ser definitoria en la vida de este Nicodemo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A qué se refiere esta frase del agua y del Espíritu? MacArthur, en su libro de estudio, nos dice: Jesús no se refería aquí a agua literal, sino a la necesidad de purificación y limpieza. Casi siempre que el agua se usa en sentido figurado en el Antiguo Testamento. Se refiere a la renovación o limpieza espiritual. De este modo, y principalmente en especial, hermanos, si se presenta en conjunción con espíritu, y lo vemos en diferentes pasajes que tengo aquí que no se los voy a nombrar, y de este modo Jesús hizo referencia al lavamiento o purificación espiritual del alma que es obrado por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en el momento de la salvación. Es un requisito básico y previo para pertenecer a su reino, el nacer de nuevo, a través del agua y del Espíritu. Una purificación, como vimos en la definición inicial, que Dios hace en el ser humano. Es algo que no lo podemos entender, es algo que se da, que tenemos que pedirle al Señor, si tú eres impío, a que te pueda conceder de su misericordia. Dice Tito del 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ven aquí? Viene la renovación y el lavamiento que hace a través de la regeneración en nuestro ser. Entonces, a través de la regeneración, uno es que se convierte en un hijo de Dios. ¿Sí, mis hermanos? Es una obra que viene de parte de Dios.
No es que un día vayamos a una iglesia y a ver quién quiere nacer de nuevo y tú levantas la mano y ya en ese momento Dios se da cuenta, este levantó la mano y le voy a dar de mi espíritu. No, la salvación no obra de esa forma. Por eso es que hay tantas falsas conversiones, por personas que no están predicando lo que realmente es el Evangelio, porque es una obra que Dios hace. Dios impacta el corazón de la gente y entonces la gente reacciona a través de la obra del Espíritu Santo y la convence de pecado, de justicia y de juicio. Es algo que no podemos nosotros manipular. Es algo con que le hagamos monita de puerco, pero es que entiéndeme, por favor. ¿No sabes que te espera el infierno? Yo me acuerdo que me decían eso cuando no era creyente. Es lo único que me acuerdo, mis hermanos. Y me decían, ¿no ves a Satanás que está ahí afuera de la puerta? ¿Y saben qué hacía yo? Imprudentemente. Agarraba y según yo los salvaba. Háganme el favor. La gente no entiende, y quizás nosotros no lleguemos a entender a totalidad lo que significa estar en el infierno. Eso que estás viviendo no es nada, mis hermanos. Eso que estamos viviendo no es absolutamente nada comparado con lo que les espera a los impíos. No sufren ninguna pérdida. Entonces, es la única forma en que alguien puede venir a la presencia de Dios. Y es para que todos los impíos puedan venir delante de Dios y que, Señor, perdóname. Por favor, permíteme, te ruego que te muestres a mi vida y me perdones. Límpiame, purifícame de todos mis pecados. ¿Se acuerdan de la historia de algunos dicen que es parábola de rico y Lázaro? El que estaba en el infierno en las llamas sufriendo dijo, permite que vaya y les comparta y les predique. Aún los que están en el infierno están clamando para que los impíos se arrepientan, porque es algo que no se puede imaginar. Sin embargo, la vida eterna es estar con Dios, con Cristo, que independientemente de lo que nosotros podamos vivir aquí, vale la pena. Vale la pena. Estamos viviendo situaciones difíciles, pues ¿quién no, verdad, mis hermanos? Pero Dios tiene propósitos, hay que entenderlos, hay que someternos a Dios, y Él nos mostrará en su tiempo cuáles son sus propósitos. No seamos como los impíos, que a veces solamente cuando hay un problema muy grande se acercan a Dios, y cuando no ven la ayuda de Dios en ese momento van y se retiran. El ser humano por naturaleza se aleja de Dios, no le interesa estar cerca de Dios. Por la obra redentora, el nuevo nacimiento, la regeneración es una doctrina clave para entender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo de la salvación y de tener el favor de Dios a través del sacrificio vicario de Cristo. Es precisamente donde entra Cristo. Él murió en nuestro lugar, padeció, nunca pecó, y Él murió para que aquellos que en Él crean puedan tener vida eterna. ¿Por qué? Porque Dios sabía perfectamente bien que ningún ser humano podía hacer lo suficiente para ganar su propia salvación. Dios se tuvo que humanar en Cristo Jesús, el cual murió y resucitó al tercer día. Y ahora dice la Escritura que Él está sentado a la diestra de Dios, y Él dijo que Él iba a regresar. Y va a regresar. Esta cuestión de la salvación, mis hermanos, es algo tan importante que algunos teólogos reformados, que estamos celebrando los 500 años de la Reforma, se expresan en él como el orden salutis, que es el orden de la salvación. ¿Cómo es que Dios empieza a actuar en el corazón del ser humano, que es una obra de Dios, y lo dan en diferentes pasos? Por ejemplo, Juan Calvino, en una de sus obras, precisamente da estos puntos, por ejemplo, ¿no? Como el orden de la salvación o el orden salutis. El llamamiento eficaz como número 1, y que esto resulta en la regeneración. La regeneración, acuérdense que es el nuevo nacimiento. Después la fe, y esto te lleva a la justificación, a la santificación y finalmente a la glorificación. Después, más hermanos han estado desarrollando más esto del orden salutis, y por ejemplo, Wayne Grudem incluye algunos elementos adicionales. ¿Sí? Entonces, dentro de este orden salutis, todo lo que ocurre en nuestra salvación, tomen atención, mis hermanos, que muchos de estos puntos suceden en ese mismo momento en que la gente cree. Por eso es que hay una transformación en las personas. Inicia con la elección. Dios escoge a personas para que sean salvas.
¿Cómo lo hace? Solamente a Dios le concierne. Él tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Número 2, viene el llamamiento del Evangelio por medio de la proclamación del Evangelio. El tercer paso es la regeneración, es decir, nacer de nuevo. 4, la conversión, que viene en fe y arrepentimiento. 5, la justificación, que es una posición legal correcta de Dios. La justificación, antes eras culpable, ahora pasas a una posición en donde ya eres libre de pecado y ya no eres culpable. La 6ª es la adopción, llegar a ser miembros de la familia de Dios. La 7ª, santificación, conducta correcta de la vida. La 8ª, perseverancia, permanecer como cristianos. La 9ª, la muerte, ir a vivir con el Señor. Y la 10ª, la glorificación, recibir un cuerpo glorificado. Todo esto, mis hermanos, es lo que sucede cuando alguien viene a Cristo. Entonces, Gruden, por ejemplo, menciona que de los pasos 2 al 7, esos pasos se dan en una forma instantánea. En ese momento en que nosotros somos llamados, somos regenerados, somos convertidos por Dios, somos justificados, adoptados y empezamos un camino de santificación. En ese preciso momento en que nosotros creímos. ¿Sí ven? Por eso es que las personas cuando nacen de nuevo no pueden ser iguales. Si tú has nacido de nuevo, no puedes ser igual. Si tú sigues siendo igual, practicando tus mismos pecados, simple y sencillamente no eres nacido de nuevo, no te engañes. No te engañes. Porque ese engaño en tu mente y en tu corazón te puede llevar al infierno. Asegúrate de Dios. Aún hay tiempo, aún estamos aquí vivos. Cuando morimos nosotros y partamos, nos esperan dos cosas: o la glorificación, que es la parte final, los acabo de decir del Gordon Salutis, o es la condenación eterna en el infierno, alejado de Dios. Roguemos a Dios por su misericordia. Entonces, es una transformación que el Espíritu Santo obra en ese momento y sucede casi de manera simultánea, pero que expresa un orden por el cual el hombre es redimido. Y dicho esto, mis hermanos, pasamos al punto final de esta predicación, que tiene que ver precisamente con las iglesias. ¿Cómo es que el Señor salva a algunos o les da el nuevo nacimiento a algunos? Es algo que solamente le compete a Él. Dice el versículo 8 de Juan 3, creo que ahí nos quedamos, mis hermanos, no se nos movió mucho. En Juan 3:8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta palabra de que el viento sopla es la misma palabra que en hebreo es ruach y en griego pneuma, y significa tanto espíritu como viento. Pero el texto mismo nos da a entender que Jesús juega aquí con las palabras para poner un símil fácilmente inteligible. La acción del Espíritu es soberana, es misteriosa e incomprensible, con su libre gracia y sus dones inmerecidos. Ciertamente Él se mueve con piel a su beneplácito y da vida a quien Él quiere. Y la única forma en que nosotros sabemos de que, ¿me puedes subir tantito el volumen? La única forma en que nosotros podemos saber que el viento está soplando, ¿cómo es? Por su sonido. De igual forma, la única forma en que un cristiano puede manifestar que ha nacido de nuevo es a través del cambio que ha hecho en sus vidas. ¿Cómo es que el Espíritu Santo cambió a esa gente? No sabemos. ¿Cómo es que una persona puede estar ¿vale? ¿No hiciste nada? Pues no, sigues haciendo nada. ¿Cómo? ¿Cómo es que el cristiano puede manifestar de la obra que el Espíritu Santo hizo en nuestras vidas? Es solamente a través de lo que nosotros evidenciamos. ¿Sí? Eso no significa, mis hermanos, que como muchas veces algunas personas creen, si yo creo en Cristo Jesús, no le hace que viva una vida desordenada. Eso no es compatible, mis hermanos. Si hemos creído en Cristo Jesús
hemos sido renovados por el Espíritu Santo, entonces nuestras vidas no pueden ser iguales. No pueden ser iguales. Entonces, parte de esas evidencias, mis hermanos, y con esto voy a terminar, solamente voy a dar 8 evidencias donde son evidencias innegables e inequívocas de saber si tú o yo somos nacidos de Dios. Número 1, mis hermanos. Aquellos que nacieron en el reino de Dios deben estar de acuerdo con los valores del reino. Número 1, caminar en el Espíritu. Dice Romanos 8:4. Así Pablo dice que los nacidos del Espíritu deben de caminar en el Espíritu. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esta palabra de andar se refiere a un caminar diario, dependiendo de parte de Dios, andando en el Espíritu, llenos del Espíritu. Número 2, otra evidencia, es el fruto del Espíritu. Un cristiano manifiesta el fruto del Espíritu. Si se fijan, la palabra de Dios en Gálatas, capítulo número 5, 22 y 23, habla acerca de un fruto compuesto de diferentes partes, el cual es, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todo eso, hermanos, tiene que ir formándose en nosotros. El fruto del Espíritu no puede ser imitado. Muestra el verdadero carácter de una persona que ha sido nacida de nuevo. ¿Cómo sabemos que eres cristiano o no? Precisamente a través del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no se puede imitar, no se puede. ¿Cómo falsificas el amor verdadero que viene expresado en las Escrituras? No hay forma. Y el gozo, y la paz, y la paciencia. Es algo que debe ser manifestado en cada uno de nosotros. Tercer punto, no practica el pecado. Esta evidencia es algo verdadero del cristiano, y es alguien que no practica el pecado. Es alguien que normalmente no está deleitándose en ese pecado, ¿verdad? Sino que practica la justicia. Ha nacido de él, como lo expresa el apóstol Juan en 1 de Juan 2:29, que dice: si sabéis que él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de él. ¿Sí? Todo aquel que hace justicia es nacido de él. Entonces, si tú tienes practicando un pecado, me refiero a la práctica continua de lo que es ese pecado, la Escritura dice, yo no lo digo, dice que no eres cristiano, que no has nacido de nuevo. No te engañes. De veras, o sea, si has estado pecando continuamente y te estás deleitando en ese pecado, es que no te ha amanecido. Sigues robando, sigues mintiendo, sigues en adulterio, sigues fornicando, sigues en la pornografía. O sea, ese tipo de cosas son algo que un cristiano no debe de, un nuevo nacido no puede estar practicando, ¿no? Una persona regenerada no comete pecados de forma habitual. El cristiano genuino odia el pecado. Fíjense nada más lo que dice aquí. Odia el pecado, huye del pecado, lucha contra el pecado porque lo considera la peor plaga. Se duele por comprobar que aún está presente en su vida y lamenta cuando se cae bajo la influencia del pecado que una vez lo dominó. ¿Sí nota? Una persona que verdaderamente es nacida de Dios, cuando peca, le duele profundamente en su corazón. Dice: ¿por qué hice esto? Señor, por favor, perdóname. ¿Cómo fue que caí en ese pecado tan grande? ¿No? El pecado ya no es algo que le satisface practicar y tampoco es indiferente hacia el pecado. Ha comenzado a aborrecer cada vez más el pecado, aunque todavía no tiene la completa victoria sobre él. Ahora que fueron las prédicas de la Reforma, el doctor Alex Montoya dice algo interesante acerca del pecado. Y dice que se expresa de una forma pasada, presente y futuro. La forma pasada es que somos libres de la condenación del pecado y de las consecuencias del pecado cuando somos justificados por Dios y nacidos de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados presentes, pasados, presentes y futuros, en orden de sus padres. En el futuro,
En el futuro, mis hermanos, cuando ya seamos glorificados, vamos a ser libres de la presencia del pecado. Ya no vamos a batallar más por el pecado. Y aún en el presente, mis hermanos, estamos siendo libres del poder del pecado en nuestras vidas. Pecamos, es cierto, pero no practicamos el pecado. Nos equivocamos, sí es cierto, pero en ese momento el Espíritu Santo le da en nuestro corazón y volvemos a Dios y decimos: Señor, por favor, perdóname. Cuarta evidencia: vive una vida transformada. Una persona que ha nacido de Dios está transformada totalmente en su ser, porque Dios le concede esa capacidad de obedecer sus mandamientos. Antes no podía obedecer sus mandamientos, ahora por el poder que hay en él, puede obedecer sus mandamientos y seguirlo. Primera de Juan 5, del 3 al 4, habla precisamente a esa capacidad de obedecer sus mandamientos y también de obedecer al mundo. Dios nos ha dado esa nueva vida en su ser y es imposible, escúchenlo bien, es imposible ser igual. 5 evidencias: cree en Jesucristo. Cree que Jesucristo es el único Salvador que puede dar perdón al alma de un pecador. Cuando tú has sido perdonado por tus pecados, entiendes que si no fuera por Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, no podríamos ser salvos. Ni la Virgen de Guadalupe, ni el Papa, ni tu abuelito, ni la persona más santa que te puedas imaginar puede hacer un ápice por llevarte al cielo. El único mediador que te puede llevar es a través de creer en Cristo Jesús, seguirlo a Él, obedecerlo a Él. Sexta evidencia: ama a Dios y a otros cristianos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Cómo podemos saber si hemos nacido de nuevo, somos cristianos? Si amamos a Dios. Dice Deuteronomio 6:5, ¿no? Y amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y también viene eso en Mateo 22:37. Ahora antes odiabas a Dios, aunque decías que lo querías. Qué interesante, ¿no? Si tú le preguntas a la gente allá afuera impía, ¿tú amas a Dios? Por supuesto que amo a Dios. Amo muchísimo a mi Diosito, ¿no? Mi Diosito, ¿cuál lo amas? Si no lo obedeces, no lo amas verdaderamente. Porque si lo amaras, lo obedecerías y le conocerías como es Él. Entonces, una evidencia también es que se ama a Dios y que se ama a los hermanos. La persona que ha nacido de nuevo tiene un amor especial por aquellos que son sus discípulos. El cristiano siente que las mejores compañías son los hermanos de la fe, y juntos luchan contra un mismo enemigo, compañeros todos de un mismo viaje. Número 7, mis hermanos, casi la última: vence al mundo. Todo el que es nacido de Dios, dice la Escritura, vence al mundo en 1 Juan 4:4. El que ha nacido de nuevo no se rige por el estándar del bien y el mal que prevalece en el mundo. Al cristiano no le preocupa sentirse nadando contra la corriente, viviendo en contra de la opinión popular. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, mis hermanos, es como si fuéramos en un río nadando en la misma corriente. ¿Han nadado alguna vez en algún río o en el mar y los agarra una contracorriente? ¿Qué tan complicado es nadar en contra de la corriente? Bien difícil, mis hermanos. Es más, si van ustedes al mar y ya están ahí en medio del mar y de repente la corriente es contraria, déjense llevar por esa corriente, mis hermanos, por esa sí, porque en contra de la corriente no van a poder. Ya solito el mar los va a sacar por él. No se desesperen. Yo, como no sé nadar, mis hermanos, la verdad es que no pienso aplicar. Aquellos que nadan, que les suceda, háganlo así. Cuando somos cristianos, mis hermanos, nadamos contra la corriente. La corriente va en un sentido que es en contra totalmente de Dios, y nuestra responsabilidad, ahí sí, es nadarle en contra de la corriente. Por eso realmente no me preocupa. Que la gente va en camino de la pornografía, que el no creyente va en camino del adulterio. De veras, hermanos, yo trabajo en una oficina. Esa semana en particular fue particularmente difícil, porque es difícil, hermanos, convivir con incrédulos. Es difícil.
Todo hablado en doble sentido, todo, o sea, es horrible, mis hermanos. Yo nada más llegué y le dije a Andrés, ¿sabes qué? Pasé una semana, fueron 4 días de viaje. Un día estuve en Veracruz, 2 días estuve en Veracruz y 2 días en Chihuahua. Y convivir así es bien complicado. Escuchar tanto en contra de Dios, escuchar tanto en contra de la autoridad, escuchar tantas groserías, escuchar tantas cuestiones de doble sentido, cansa, cansa. Pero vale la pena. Yo, bajo ninguna circunstancia, me gustaría estar ahora en esa corriente que lleva la gente, sin conocer a Dios. El cristiano prefiere la gloria de Dios que la gloria personal. Eso es muy importante. La última evidencia, mis hermanos, y ya casi acabamos, lucha por conservarse puro. Juan escribió en 1 Juan 5:18, el que ha nacido de Dios se purifica a sí mismo, se preocupa por su propia alma. No solamente trata de apartarse del pecado, sino aún de todo aquello que pueda conducir al pecado. Se cuida de las amistades porque sabe que las malas compañías corrompen y que el mal es contagioso. Esta frase está bien interesante, fíjense, lo voy a leer otra vez. Se cuida de las amistades porque sabe que las malas compañías corrompen y que el mal es más contagioso que el bien. Así como las enfermedades fácilmente se contagian, pero no la salud. ¿Te han contagiado a alguien que está bien saludable de su salud? No, ¿verdad? Pero ¿qué tal te contagian cuando está enfermo? Es bien interesante esto. Y es lo que sucede cuando tenemos malas compañías y los infectamos. Este cristiano lucha por conversarse puro, lleva su armadura constante y está preparado para la tentación. Tiene una actitud de un soldado, no la de un turista descuidado. Es diligente en cuanto a su vida de oración y procura con humildad rendirse a Dios siempre en oración. Son algunas evidencias. Al analizar, ya finalizando, mis hermanos, con la conclusión, esta doctrina tan significativa de la salvación, como es la regeneración, nos hace meditar y también cuestionar nuestro cristianismo. ¿Realmente manifestamos en nuestras vidas la obra de la regeneración? Contéstalo tú en tu ser. ¿Vivimos de tal forma que expresamos amor verdadero y sincero a Dios, a los hermanos y a nuestro prójimo? ¿Vimos las evidencias? ¿Vimos cómo Dios está airado? ¿Tu vida ha sido transformada? Si tu respuesta es no, dice la Escritura que hoy es el día de la salvación. Dice, aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de la salvación, dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. Y aquí ahora es el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de la salvación. Llegar al infierno es de lo más sencillo y más en nuestros tiempos. Todos los días vemos videos de cómo la gente saliendo de algún lugar la matan por nada, un accidente de algún imprudente. Es tan endeble en nuestra vida, somos tan frágiles que con cualquier circunstancia que pudiera suceder en nuestro cuerpo pudiéramos morir. Pero Dios en su misericordia y en su gracia te ha permitido vivir hasta ahora. Hay mucha gente que dice, es que yo sé que Dios me ama y está conmigo porque en el pasado me libró de esto y esto. ¿Saben qué, hermano? No se dan cuenta de que esto es solamente la misericordia de Dios hacia esa persona para que en algún momento venga delante de Él arrepentido y que pueda confesarle. No es porque sea muy bueno, no es porque sea su hijo favorito. Mucha gente así piensa porque le suceden cosas buenas. Y eso no es cierto. Si no han creído en Cristo, la ira de Dios está sobre de ellos. Termina diciendo Jonathan Edwards: por tanto, todo aquel que esté sin Cristo, despierte ahora y huya de la ira por venir. Palabras impactantes de Jonathan Edwards. Huir de esa ira, acercarnos a Dios para pedirle perdón y arrepentir de nuestros pecados ahora que hay tiempo. Mañana no lo sabemos, no lo dejes. No lo dejes para mañana. El día de hoy acércate a Dios
en oración, dile: Señor, ahora entiendo que no soy hijo tuyo, ahora entiendo que no he experimentado ese nuevo nacimiento, ahora entiendo que he vivido impíamente toda mi vida, por favor perdóname, he sido un hipócrita, solamente voy a la iglesia porque mis papás me llevan, solamente voy a la iglesia por pura religiosidad, pero no he experimentado en mi vida realmente la regeneración del nuevo nacimiento. Limpia mi vida, perdóname, cree en su Hijo Jesucristo, quien murió por ti, quien resucitó por ti y que ahora está sentado a la diestra de Dios. Y dice la Escritura que si nosotros creemos en Él, si nos arrepentimos, podamos estar en su gloria el día de hoy si es cumplidos. ¿Sí se fijan? No tiene que ver por las obras que yo haga, tiene que ver por la obra que Cristo hizo en el Calvario para que yo pueda estar con Dios. Porque el ser humano está vendido al pecado. Solamente a través de Cristo hay salvación. Y todo aquel que en Él cree tiene vida eterna y no vendrá condenación. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a ver. Señor, en esta hora podemos encontrar tu palabra, Dios, que es clara. Que todo ser humano necesita de esa regeneración. Porque somos vendidos al pecado. Si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, que nos salvaste, que tomaste la iniciativa para llegar a nuestras vidas, ciertamente muchos de nosotros estaremos perdidos. Y probablemente en esta sala haya muchos, Señor, que hoy se hayan dado cuenta de que no han nacido de nuevo. Tú lo sabes, Dios. Te ruego que tu Santo Espíritu Dios se mueva en sus corazones. Que les convenzas de su situación delante de Él. Que tu ira, Señor, no es cualquier cosa. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Dios. Si tú no has reconocido a Dios, la Biblia, Dios mismo te manda a que te arrepientas. Reconoce tus pecados y reconoce Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra en Cristo Jesús.